En el funeral, mi hermana murmuró feliz. Esperé este día. Ahora todo será mío. Luego gritó. A ti, perdedora, no te dejó nada. El abogado sacó un sobre, puso una memoria en el portátil y apareció el rostro de papá, diciendo solo 3 palabras. La lluvia golpeaba el toldo negro que cubría la tumba. Las gotas caían como si el cielo llorara conmigo. Sin embargo, yo apenas podía contener las lágrimas. El entumecimiento paralizó todo mi cuerpo mientras el sacerdote pronunciaba las últimas palabras sobre mi padre. Y que descanse en paz el alma de Robert Kincaid, padre amoroso y exitoso hombre de negocios, dijo el sacerdote, cerrando la Biblia y asintiendo con la cabeza a mi hermana y a mí. Lorraine dio un paso adelante para arrojar un puñado de tierra sobre el ataúd lacado en color cereza oscuro. Su cabello rubio, perfectamente peinado, no se despeinó ni siquiera con la lluvia, y su vestido negro de diseño resaltaba su esbelta figura. A sus 36 años, mi hermana mayor parecía una modelo de portada de revista. Sollozó teatralmente, cubriéndose el rostro con un pañuelo de encaje, y solo yo me di cuenta de que sus hombros no temblaban por el llanto. Cuando llegó mi turno, las piernas apenas me respondían. Apreté la palma de la mano contra la tierra fría y húmeda, y lentamente abrí los dedos sobre el ataúd. Adiós, papá. La gente empezó a dispersarse, y yo me quedé de pie junto a la tumba, incapaz de moverme. Mi sencilla falda negra estaba empapada por la lluvia. El pelo se me pegaba a la cara, pero no me importaba. ¿Ni siquiera sabes llorar como es debido?, susurró Lorraine, acercándose por detrás tan cerca que sentí su aliento. Siempre has sido rara, sin emociones, como un robot. Me quedé en silencio. En mis 32 años de vida, a la sombra de mi hermana mayor, me había acostumbrado a sus comentarios hirientes. He esperado tanto este día, continuó, y una sonrisa apenas perceptible apareció en su rostro. Ahora todo será mío. Su voz cambió, se volvió más fuerte cuando dijo, y a ti, fracasada, no te ha dejado nada. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Aquí no. Ahora no. En el funeral de mi padre, no. Señorita Kincaid? Una voz desconocida interrumpió nuestra conversación unilateral. Se acercaba un hombre de mediana edad, vestido con un traje gris, que llevaba en las manos un sobre marrón arrugado. La lluvia arreció y tuvo que cubrir el sobre con la solapa de la chaqueta. Soy Frederick Jennings, el abogado de su padre. Mi más sentido pésame. El señor Kincaid dejó instrucciones especiales sobre la lectura del testamento. Soy Lorraine Kincaid, dijo mi hermana, pasando instantáneamente al modo profesional y tendiendo la mano. Podemos discutir todos los detalles en el coche. Ivy, dijo señalándome, es mi hermana pequeña. Encantado de conocerlas, dijo el abogado, saludándolas con la cabeza. Según la voluntad de su padre, el testamento debe hacerse público inmediatamente después del funeral. ¿Tienen la posibilidad de ver la grabación? ¿Una grabación?, se sorprendió Lorraine. ¿Qué grabación? Su padre grabó un mensaje en vídeo, explicó Jennings, sacando una memoria USB del sobre. Insistió en que lo vieran inmediatamente después de la ceremonia. Tengo un ordenador portátil en el coche, dijo rápidamente Lorraine. Vamos. El Mercedes negro de Lorraine era el que estaba más cerca de la puerta del cementerio. Los 3 nos metimos dentro para resguardarnos de la lluvia. Mi hermana sacó un pequeño ordenador portátil de la guantera y extendió la mano con impaciencia para coger la memoria USB. Déjeme a mí, dijo el abogado con educación, pero con firmeza. Insertó la memoria USB y abrió el único archivo de vídeo. En la pantalla apareció el rostro de mi padre. Se me encogió el corazón al ver su cara demacrada y sus ojos hundidos. El cáncer no le había dado ninguna oportunidad en los últimos meses, pero incluso moribundo, conservaba una mirada severa y decidida. Lorraine, Evelyn. La voz de mi padre sonaba más débil de lo que recordaba, pero aún se percibía su fuerza. Si están viendo este vídeo, es que ya no estoy con ustedes.
No tengo tiempo para discursos largos, así que iré directo al grano. Hizo una pausa, y me pareció que me miraba directamente a través de la pantalla. Lorraine, siempre has sido fuerte y ambiciosa. Has logrado mucho, y sé que podrás superar cualquier dificultad. Mi hermana sonrió con aire de suficiencia. En cuanto a la herencia, mi padre hizo otra pausa. La mayor parte de los bienes, incluida la participación mayoritaria en la empresa, la transfiero al Consejo de Administración por un periodo de 6 meses. ¿Qué? Exclamó Lorraine. Esto es un error. Al término de ese plazo, continuó mi padre, como si previera la reacción de su hija mayor. La herencia se distribuirá de acuerdo con las instrucciones adicionales que he dejado al señor Jennings. Mi padre desvió la mirada, como si ahora se dirigiera solo a mí. Evie, su voz se suavizó. Descubre la verdad, Evie. La pantalla se apagó. ¿Eso es todo? Lorraine cerró el portátil con furia. ¿6 meses de espera? ¿Y qué significa esa tontería de «descubre la verdad»? Me quedé atónita. En todos estos años, mi padre rara vez se había dirigido a mí directamente, y ahora, incluso después de su muerte, me dejaba un enigma en lugar de una respuesta clara. El señor Kincaid dejó instrucciones adicionales, dijo Jennings con calma, sacando un papel doblado del sobre. Durante los próximos 6 meses, la empresa seguirá funcionando bajo la dirección del Consejo de Administración. Señorita Lorraine, usted conserva su puesto de directora financiera. Sus cuentas personales y sus bienes siguen a su disposición. ¿Y la casa?, preguntó Lorraine con tono exigente. La mansión familiar queda temporalmente congelada. Nadie puede venderla ni realizar cambios sustanciales en ella hasta que se distribuya definitivamente la herencia. Lorraine se recostó en el asiento y cruzó los brazos sobre el pecho. ¡Es absurdo!, exclamó. Voy a impugnar este testamento. Mi padre estaba claramente fuera de sí cuando lo redactó. Me temo que será difícil de demostrar, replicó el abogado con suavidad. Tengo todos los informes médicos necesarios sobre la capacidad mental del señor Kincaid en el momento de redactar el testamento. Se volvió hacia mí. Señorita Evelyn, su padre dejó algo especialmente para usted. Sacó un pequeño sobre del bolsillo interior de la chaqueta y me lo entregó. Dentro había una llave antigua de bronce con una cabeza ornamentada. ¿Qué es esto?, pregunté, mirando el objeto inusual. No estoy autorizado a revelar esa información, dijo el abogado con una sonrisa en los labios. Su padre dijo que usted misma debía encontrar la respuesta. ¡Genial!, espetó Lorraine. Ahora también tenemos una búsqueda del tesoro. A papá siempre le gustaban estos juegos mentales. No dije nada, apretando la llave en la palma de la mano. Pesaba más de lo que parecía, como si llevara consigo el peso de palabras no dichas y promesas incumplidas. «Hay algo más», añadió Jennings mirándome. Su padre me pidió que le dijera que había preparado algo más que una simple herencia material para usted. Él creía que usted sabría qué buscar y dónde. Lorraine abrió la puerta del coche con irritación. «Si eso es todo, señor Jennings, me gustaría volver a casa. Ha sido un día agotador». «Por supuesto», asintió el abogado. «Me pondré en contacto con ustedes en breve para discutir los asuntos pendientes». Cuando salió del coche, Lorraine se volvió hacia mí. Sus ojos, tan azules como los de su padre, ahora parecían helados. «No creas que esto cambia nada», dijo entre dientes. Sea lo que tenga pensado mi padre, no dejaré que te interpongas en mi camino». «No intento competir contigo, Lorraine», respondí en voz baja. «Nunca lo he intentado». «Ese es tu problema, Evie», dijo mientras arrancaba el motor. «Nunca has luchado por nada. Por eso siempre has perdido». El trayecto desde el cementerio hasta mi apartamento transcurrió en un silencio incómodo. Lorraine me dejó en la puerta de mi casa sin siquiera despedirse. Mientras veía cómo su Mercedes desaparecía tras la esquina, sentí un extraño vacío en mi interior. Mi padre había muerto, y, con él, el último vínculo que me unía a mi hermana. Mi apartamento de una sola habitación me recibió con silencio. No había interiores elegantes como en la casa de Lorraine, solo estanterías con libros a lo largo de las paredes y una vieja manta sobre el sofá. Me quité la ropa mojada,
Encendí la tetera y me senté junto a la ventana a mirar la lluvia. Los recuerdos me invadieron sin previo aviso. Tenía 12 años y le enseñaba a mi padre una nota excelente en literatura. Él asintió con la cabeza, pero su atención ya se había desviado hacia Lorraine, que acababa de ganar la Olimpiada Escolar de Matemáticas. ¿Ves, Evie?, me dijo. Tu hermana sabe lo que es importante para tener éxito. Ahora tengo 16 años y le cuento tímidamente que quiero estudiar arte en la universidad. El arte no da de comer, Evelyn, responde mi padre. Lorraine ha elegido economía, eso sí que es práctico. No era cruel ni frío, simplemente esperaba de nosotros unos resultados concretos. Lorraine cumplía sus expectativas, yo no. Ella era una copia de su padre, decidida, calculadora, pragmática. Yo me parecía más a mi madre, a quien apenas recordaba, ya que murió cuando yo tenía 5 años. La universidad fue mi primera verdadera liberación. Elegí literatura en lugar de negocios, lo que decepcionó definitivamente a mi padre. Estás eligiendo el camino de la mediocridad, Evelyn, me dijo entonces. Fue la última vez que me llamó por mi nombre completo, en lugar del diminutivo Evie que utilizaba mi madre. Después de la universidad, no volví a la mansión familiar, sino que encontré trabajo como bibliotecaria en una escuela y alquilé este pequeño apartamento. Mi padre nunca vino a visitarme, y nuestros escasos encuentros en las fiestas familiares siempre fueron tensos. Lorraine, por su parte, hizo una brillante carrera en la empresa de mi padre, convirtiéndose en su mano derecha. Se casó con un exitoso abogado, se divorció al cabo de 3 años, y desde entonces se dedicó por completo a los negocios. Cada Navidad aprovechaba la oportunidad para recordarme mis modestos logros. Saqué la llave del sobre y la examiné de nuevo con atención. El extraño dibujo de la cabeza me recordaba vagamente algo, pero no conseguía entender qué. Descubre la verdad, Evie. ¿Qué querías decir, papá? La tetera pitó, sacándome de mis pensamientos. Preparé el té y abrí el portátil para revisar el correo electrónico. Entre los mensajes de trabajo, encontré uno del señor Jennings, enviado hacía solo 15 minutos. Estimada señorita Kincaid, una vez más, le doy mi más sentido pésame por su pérdida. Su padre fue un hombre excepcional y cliente de nuestra firma durante muchos años. Entiendo que el anuncio de hoy pueda haberle suscitado preguntas. Lamentablemente, no puedo darle todas las respuestas de inmediato, siguiendo las instrucciones de su padre. Sin embargo, él me pidió que le transmitiera que la clave de la verdad se encuentra donde comenzó el verano. Espero que esta pista le resulte útil. Si tiene alguna pregunta, estoy a su disposición. Atentamente, Frederick Jennings, socio principal, Jennings & Partners. Releí el mensaje varias veces. Donde comenzó el verano. De repente lo comprendí. La casa de verano. La vieja cabaña en el lago a la que íbamos todos los veranos hasta que murió mi madre. Mi padre la conservó, pero dejamos de ir. Recordaba esa casa vagamente, como un sueño lejano. El crujir de las tablas del suelo, el olor a pino, el chapoteo del agua en el embarcadero. Rápidamente abrí el mapa en mi teléfono. El lago Pine estaba a 3 horas en coche. Si salía temprano por la mañana, podría llegar allí al mediodía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la emoción. Fuera lo que mi padre intentara decirme, tenía que averiguarlo. No por la herencia, sino por las respuestas que nunca me dio en vida. Dejé la llave en la mesita de noche y me acosté, pero no podía dormir. Las últimas palabras de mi padre daban vueltas en mi cabeza. Descubre la verdad, Evie. ¿Por qué ahora, después de tantos años de silencio, había decidido hablar conmigo? ¿Y qué verdad debía descubrir? Me desperté con los primeros rayos del sol. Después de una noche de insomnio, tenía la cabeza pesada, pero había tomado una decisión. Hoy me iría a la casa de verano. Rápidamente preparé una mochila con lo necesario, tomé un café y llamé a un taxi para que me llevara a la estación de autobuses. Mi viejo Ford llevaba una semana en el taller. Mientras el autobús salía de la ciudad, miré las fotos de mi teléfono. Algunas fotos antiguas de la casa de verano. Una cabaña de madera de 2 plantas con un amplio porche.
un embarcadero que se adentraba en el lago y altos pinos alrededor. El lugar donde una vez fuimos felices. El viaje duró casi 4 horas. Cuando por fin llegué a la parada Lago Pine, ya era casi mediodía. Paré un taxi, una vieja camioneta con la pintura agrietada. La casa de los Kincaid, en la orilla norte, le dije al conductor. ¿Los Kincaid? Se giró. Hace mucho que nadie va por allí. ¿Es usted pariente? Soy Evelyn Kincaid, la hija de Robert. Dios mío, ¿la pequeña Evie? El conductor sonrió. No te reconocí. Soy Harry, ¿te acuerdas? Solía llevar a tu familia a pescar. Vagos recuerdos afloraron en mi memoria. Un gran barco, la risa de mi padre mientras nos enseñaba a Lorraine y a mí a lanzar el anzuelo. Papá murió hace una semana. Respondí en voz baja a su pregunta sobre mi padre. Lo siento, pequeña. Era un buen hombre, aunque se había aislado en los últimos años. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba y mucho más abandonada. La pintura de las paredes estaba descolorida y los peldaños del porche estaban podridos en varios sitios. Tu padre venía aquí varias veces al año, pero no contrató a nadie para que lo cuidara, explicó Harry. La llave de bronce encajó perfectamente en la cerradura de la puerta principal. En el interior, la casa me recibió con un aire rancio y silencio. Abrí las ventanas para que entrara el aire fresco y la luz del sol. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas del pasado. En la repisa de la chimenea había fotos enmarcadas. Cogí una de ellas. Los 4 en el muelle. Yo, con unos 4 años, y Lorraine con 8. Mamá me coge de la mano. Su largo cabello oscuro ondea al viento. Mi padre abraza a Lorraine por los hombros. Su rostro es más joven y suave de lo que recordaba de los últimos años. Empecé a inspeccionar metódicamente la casa. No encontré nada extraño en el salón, la cocina y los dormitorios de la primera planta. Subí al segundo piso, donde había otros 3 dormitorios y el pequeño estudio de mi padre. El estudio me llamó la atención de inmediato. A diferencia del resto de las habitaciones, aquí no había polvo. Los libros estaban perfectamente ordenados en las estanterías y la mesa estaba vacía. Mi padre había estado allí recientemente y había limpiado la habitación a fondo. Recorrí la habitación pasando la mano por las estanterías. Literatura clásica, libros de referencia sobre negocios, varios álbumes de fotos. Los cajones del escritorio estaban vacíos. Decepcionada, me senté en la silla de mi padre y eché un vistazo a la habitación. Entonces, mi mirada se posó en la estantería de enfrente. Entre los lomos perfectamente alineados, uno sobresalía aproximadamente 1 centímetro. Moby Dick, el libro favorito de mi padre. Me acerqué y tiré del lomo. El libro no se movió, pero la estantería hizo un ligero clic y se inclinó hacia adelante. Tiré del borde de la estantería y ésta se desplazó hacia un lado, dejando al descubierto un pequeño hueco en la pared. Dentro había una pila de cuadernos encuadernados en cuero y una caja metálica. Con manos temblorosas, saqué el cuaderno de arriba y lo abrí. El diario de mi padre. La primera entrada era de enero de 2010, hacía casi 15 años. Evie ha terminado la universidad. Ha rechazado el puesto en la empresa que le había conseguido. Lorraine dice que la estoy presionando demasiado, que hay que darle espacio para que se realice. Quizás tenga razón. Seguí hojeando el diario. 12 de marzo de 2011. Evie no vino a mi cumpleaños. Lorraine dijo que estaba demasiado ocupada con su nuevo trabajo como para perder el tiempo con la familia. Levanté la cabeza, desconcertada. Yo me había perdido el cumpleaños de mi padre porque estaba en el hospital con apendicitis. Llamé a casa y le dije a la empleada doméstica que se lo dijera a mi padre. ¿No lo sabía? ¿O se lo había dicho Lorraine? La caja metálica estaba cerrada con un pequeño candado. La llave de bronce encajaba perfectamente y la tapa se abrió. Dentro había montones de documentos, una memoria USB y un sobre con mi nombre. Abrí el sobre y encontré una carta de mi padre. Querida Evie, si estás leyendo esto, es que ya no estoy aquí. No fui un buen padre para ti, y me di cuenta demasiado tarde. Dejé que el trabajo, la ambición y los juicios erróneos se interpusieran entre nosotros.
Pero lo peor es que creí en las mentiras y la manipulación. Lee estos documentos y diarios. Te contarán la historia que yo descubrí demasiado tarde. Siempre has sido más fuerte de lo que pensaba. Ha llegado el momento de demostrarlo, a ti misma y a los demás. Con amor, papá. Empecé a revisar los documentos, los informes financieros de la empresa de los últimos 5 años, con anotaciones de mi padre. Discrepancia en las cuentas. Comprobar transacciones. Contabilidad doble. Copias de correos electrónicos entre Lorraine y los clientes. Fechas de contratos modificadas. Importes inflados. Empezaba a oscurecer cuando me di cuenta de que en la casa no había comida ni electricidad. Tuve que ir al pueblo del que había hablado Harry. En la tienda había una mujer corpulenta de unos 50 años detrás del mostrador. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó. Necesito velas, cerillas, agua y comida, respondí. Y también, ¿tiene fotocopiadora? Hay una en la biblioteca, pero está cerrada hasta mañana. ¿Te alojas en casa de los Kincaid? Sí, soy la hija de Robert, Evelyn. Soy Judy Parker, dijo, tendiéndome la mano. Tu madre y yo éramos amigas. Mi más sentido pésame. Robert vino hace 2 meses, añadió. ¿No hay electricidad en la casa? Puedo pedirle a Marcus que pase por allí. Es nuestro manitas local. Se lo agradecería mucho. Vive al otro lado de la calle, en la biblioteca, en la casa azul con el taller. La biblioteca era un pequeño edificio blanco al final de la calle. Enfrente había una casa azul con un letrero que decía Taller mecánico de Marcus. Abrí la verja y me dirigí al garaje, de donde provenía el ruido de las herramientas. Un hombre de unos 35 años estaba inclinado sobre una motocicleta. Tenía el pelo oscuro recogido en una coleta y las manos cubiertas de aceite de máquina. Disculpe, dije. ¿Es usted Marcus? Levantó la cabeza y me miró fijamente con aire de reconocerme. Sí, soy Marcus Reed. ¿En qué puedo ayudarla? Me llamo Evelyn Kincaid. Judy me dijo que usted podría ayudarme con la electricidad. Marcus se quedó paralizado y luego asintió con la cabeza. Evie Kincaid, ¿no me recuerdas? Nos conocimos de niñas. Mi madre trabajaba como ama de llaves en tu casa durante el verano. Una vaga imagen de un niño que me enseñaba a construir barcos con corteza de árbol apareció en mi mente. ¿Marky?, pregunté con incertidumbre. ¿El mismo Marky que me empujó del muelle cuando tenía 7 años? Él se rió, y su rostro se transformó, volviéndose de repente familiar. Tú misma dijiste que sabías nadar. Y luego te salvé. Y Lorraine le dijo a mi padre que intentaste ahogarme a propósito. Recordé cómo mi padre me prohibió jugar con ese gamberro. La sonrisa de Marcus se desvaneció. Sí, tu hermana nunca me ha caído bien. Bueno, vamos a ver qué pasa con la luz. Mientras caminábamos hacia la casa, Marcus me habló del pueblo, de cómo había regresado allí después de la universidad y el ejército, y de cómo había abierto el taller. ¿Y qué te trajo aquí después de tantos años?, preguntó. Mi padre murió hace una semana. Me dejó un enigma. Estoy tratando de resolverlo. Lo siento por tu padre, dijo Marcus en voz baja. Era un hombre complicado, pero justo a su manera. ¿Tenías relación con él? Los últimos 2 años venía al taller cada vez que venía aquí. Al principio era para arreglar el coche, pero luego se quedaba a charlar. Creo que se sentía solo. En la casa, Marcus encontró rápidamente el problema. El interruptor principal del sótano estaba apagado. 10 minutos después, la casa se llenó de luz. Ahora tienes luz, agua caliente y la cocina funciona, dijo mientras recogía las herramientas. Gracias. Le ofrecí dinero, pero él negó con la cabeza. No hace nada. Considéralo un favor a un viejo amigo. Cuando Marcus se marchó, volví a los diarios de mi padre. Página tras página se revelaba una historia que yo ni siquiera sospechaba. Durante años, Lorraine me había difamado ante mi padre, contándole problemas inexistentes, falta de respeto e incluso supuestos problemas con el alcohol. Interceptaba mis cartas y llamadas. Olvidaba transmitir mensajes. Manipulaba su percepción hasta tal punto que él solo veía en mí una decepción.
Pero lo más impactante estaban en las anotaciones de los últimos 2 años. Mi padre había empezado a sospechar que Lorraine estaba involucrada en actividades financieras ilícitas, contabilidad doble, contratos ficticios, comisiones ilegales de proveedores. No quería creerlo, pero las pruebas se acumulaban. 20 de marzo de 2024. Hoy he encontrado la confirmación definitiva. Cuentas offshore en las Islas Caimán, registradas a nombre de personas ficticias, pero gestionadas por Lorraine. ¿Cómo pude estar tan ciego? Estaba construyendo un imperio para mis hijas, y ella me lo estaba robando delante de mis narices. Y lo peor de todo, es que me había estado mintiendo sobre Ivy durante todos estos años. Lo comprobé. Ivy nunca había rechazado mis invitaciones. Nunca había dicho esas cosas horribles que Lorraine me había contado. He perdido a mi hija por mi propia estupidez. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Iba a enfrentarse a Lorraine, pero el diagnóstico de cáncer inoperable cambió sus planes. En lugar de una confrontación directa, decidió dejarme un camino hacia la verdad. La última entrada estaba fechada un mes antes. No sé si tendré el valor de decirle la verdad a Ivy antes de morir. He sido un mal padre durante tanto tiempo que no merezco su perdón, pero le dejaré todas las pruebas y el camino hacia la verdad. Espero que esto le ayude a recuperar lo que le pertenece por derecho, y quizá a encontrar la fuerza para perdonarme. Cerré el diario, sintiendo cómo crecía en mi interior una amargura mezclada con determinación. Toda mi vida había dejado que otros determinaran mi valor. Había aceptado el papel de la hermana pequeña, callada e insegura, que nunca cumplía las expectativas. Había dejado que Lorraine controlara mi vida, que me alejara de mi padre, que me privara de voz en la familia. Pensaba que mi destino era permanecer siempre en la sombra, pero ahora, rodeada de pruebas de tantos años de engaños, sentía que algo cambiaba en mi interior. ¿Rabia? Sí. ¿Dolor? Sin duda. Pero también determinación. La determinación de no seguir siendo un peón en el juego de otros. Encuentra la verdad, Evie, me dijo mi padre. La encontré, aunque resultó ser más amarga de lo que podía imaginar. Ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Y, por primera vez en mi vida, iba a tomar esa decisión por mí misma, sin mirar atrás a las expectativas de los demás. Por la mañana me desperté con el sonido de un mensaje entrante. El teléfono mostraba 5 llamadas perdidas de Lorraine y un mensaje. ¿Dónde estás? Llámame inmediatamente. Respiré hondo. Tenía que volver a la ciudad para copiar los documentos que había encontrado y prepararme para hablar con mi hermana. Llamé a Harry y accedió a llevarme a la estación de autobuses en 1 hora. Después de guardar cuidadosamente los diarios y documentos más importantes en mi mochila, eché un último vistazo a la casa. Sobre la mesa del estudio de mi padre había una vieja cámara, mi pasión de niña, que había abandonado debido a las burlas de Lorraine. Obedeciendo un impulso repentino, la metí en la mochila. Marcus me esperaba junto a la verja, apoyado en su moto. ¿Te vas?, me preguntó. ¿Has encontrado lo que buscabas? Sí, pero esto es solo el principio, le respondí, mirándolo con gratitud. Gracias por tu ayuda. Si necesitas algo más. Me entregó una tarjeta con su número de teléfono. En el autobús, revisé las fotos que había tomado con el teléfono. Páginas de diarios, informes financieros, cartas. Las pruebas formaban un cuadro claro, pero necesitaba a alguien que me ayudara a entender los detalles legales. Al regresar a la ciudad después del almuerzo, lo primero que hice fue ir a un centro de copiado. Hice copias digitales de todos los documentos, los envié por correo electrónico y los guardé en 2 memorias USB. Me quedé con una y envié la otra por mensajería a nombre del señor Jennings. Cuando subí a las escaleras hacia mi apartamento, ya sabía por el ruido que Lorraine estaba dentro. La puerta estaba entreabierta y se oía el ruido de los cajones al abrirse. ¿Qué haces en mi apartamento?, pregunté al entrar. Lorraine se dio la vuelta bruscamente. Su peinado perfecto estaba deshecho y en sus ojos se leía una mezcla entre furia y pánico. ¿Dónde estabas?, dio un paso hacia mí. ¿Y dónde están los documentos que cogiste de casa de mi padre? No sé de qué hablas. No te hagas la tonta.
Su voz se elevó. Sé que fuiste a la casa de verano. Judy llamó a su prima, que trabaja en nuestra oficina. ¿Y eso te da derecho a entrar en mi apartamento? Traté de hablar con calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Soy tu hermana y la directora ejecutiva de la empresa. Tengo derecho a saber qué estás tramando. Cruzó los brazos sobre el pecho. Devuelve los documentos, Ivy. Es información confidencial de la empresa. ¿Te refieres a las pruebas de tus malversaciones? Ni yo misma esperaba decirlo en voz alta. Lorraine palideció, pero rápidamente se recompuso. ¿De qué estás hablando? ¿Qué fraudes? Contabilidad doble, cuentas offshore, falsificación de la firma de nuestro padre. La miré directamente a los ojos. Él lo sabía, Lorraine. Antes de morir, lo descubrió todo. «¡Estás loca!», rió nerviosamente. «Es ridículo. ¿Te das cuenta de lo absurdas que suenan tus acusaciones? Tengo pruebas, y ya he enviado copias a un lugar seguro». Su rostro se deformó por la ira. «¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Un puesto en la empresa?» «Dime el precio, Evie». «Quiero la verdad», respondí con firmeza. «Y justicia». «¿Justicia?», se rió Lorraine. ¿Dónde estaba tu justicia cuando abandonaste el negocio familiar y te escondiste entre tus libros? He tardado años en construir lo que tú estás dispuesta a destruir en un instante. Me has mentido toda la vida. Le mentiste a mi padre sobre mí. Me robaste nuestra relación. Mi voz temblaba, pero continué. Y ahora también le robas a la empresa. He defendido mis intereses, espetó Lorraine, y se mordió el labio al darse cuenta de que se había pasado. Se hizo un silencio sepulcral. «Vete de mi apartamento», dije por fin, «y prepárate para las consecuencias». «No tienes ni idea de con quién te estás metiendo», dijo Lorraine mientras cogía su bolso. «Esto no va a acabar bien para ti, hermanita». Cuando se cerró la puerta detrás de ella, me dejé caer lentamente en el sofá, temblando por todo el cuerpo. Por primera vez en mi vida me había enfrentado abiertamente a mi hermana, y fue aterrador y liberador al mismo tiempo. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. El director de la escuela donde trabajaba exigía que fuera inmediatamente. Cuando llegué, me recibió con una expresión gélida. «Señorita Kincaid, hemos recibido información muy alarmante», comenzó en cuanto me senté. «Nos han informado de que tiene problemas con el alcohol y que recientemente ha recibido tratamiento por adicción». «¿Qué?». No podía creer lo que oía. «Eso es absolutamente falso. La fuente ha pedido permanecer en el anonimato, pero es una persona muy respetada en nuestra comunidad», dijo el director, con aire avergonzado. «Además, hay información sobre su inestabilidad emocional tras la muerte de su padre». «Es mi hermana», negué con la cabeza. «Está intentando desacreditarme. Me temo que tendremos que suspenderla temporalmente hasta que se aclaren las circunstancias». Me entregó un documento. «Con la mitad del sueldo». Salí de la escuela con la sensación de que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Lorraine había actuado con rapidez y crueldad. La mitad del sueldo significaba que apenas podría pagar el alquiler de mi apartamento. Sonó el teléfono. Era Marcus. «¿Qué tal en la gran ciudad?», preguntó. Sin darme cuenta, rompí a llorar, liberando toda la tensión acumulada. Marcus escuchó pacientemente mi confusa historia. «Vuelve a Pine Creek», me propuso. «Tengo una habitación libre. Aquí podrás aclarar tus ideas con tranquilidad». «No puedo simplemente huir». «No es huir, Evie», replicó él con suavidad. «Es una retirada estratégica. Necesitas un lugar seguro donde ordenar tus ideas». Tras dudar un poco, acepté. Recogí lo imprescindible, pagué el alquiler de un mes y volví a la estación de autobuses. Marcus me recogió en una vieja camioneta. Su casa era más acogedora de lo que esperaba. Un amplio salón con chimenea, una gran cocina y 3 dormitorios. En las paredes había fotos de motos y paisajes del lago. «Dijiste que tenías una historia complicada», comenté durante la cena. «¿Me la cuentas?». Marcus se quedó callado, mirando su plato. Después del instituto, entré en la universidad, pero no tenía suficiente dinero. Me alisté en el ejército. 2 años en Afganistán, dijo en voz baja. Volví siendo otra persona.
trastorno de estrés postraumático, problemas con el alcohol, algunas malas decisiones que llevaron a consecuencias aún peores. Se subió la manga, mostrando una larga cicatriz en el antebrazo. Una pelea de borrachos en un bar. Casi muero por la pérdida de sangre. Ese fue mi punto de inflexión. Volví aquí, con mi madre, y empecé de nuevo. Las motos me salvaron. El trabajo manual, la concentración, algo tangible que se puede arreglar. A diferencia de todo lo demás. Terminé por él. Sí, asintió. Así que entiendo lo que se siente cuando tu vida da un vuelco repentino. Al día siguiente, nos reunimos con el señor Jennings en una pequeña cafetería de la ciudad vecina. El abogado examinó detenidamente los documentos que le había enviado. Son acusaciones graves, señorita Kincaid, dijo. Y, por desgracia, las pruebas son muy convincentes. Su padre ha hecho un trabajo impresionante recopilando información. ¿Qué puedo hacer? Legalmente, tiene varias opciones, dijo mientras sacaba su libreta. Podemos presentar una queja formal ante el Consejo de Administración de la empresa o acudir directamente a las autoridades policiales con una denuncia por fraude. Pero yo recomendaría una tercera opción. ¿Cuál? Su padre ha convocado una reunión del Consejo de Administración dentro de 2 semanas para tomar una decisión definitiva sobre la herencia. Le sugiero que aproveche ese tiempo para reunir pruebas adicionales y presentarlas en la reunión. Al regresar a la casa de Marcus, descubrí que la puerta había sido forzada y que el interior estaba patas arriba. Todos los cajones estaban abiertos y las cosas tiradas por el suelo. «¡Maldita sea!», maldijo Marcus mientras observaba el desastre. «¿Ha sido tu hermana?» «Probablemente gente que ella ha contratado», dije mientras revisaba mis cosas. «Han buscado documentos, pero no los han encontrado. Los tengo todos conmigo. Hay que avisar a la policía». «¿Y qué voy a decir? ¿Que mi hermana rica ha contratado a gente para encontrar documentos que prueban sus delitos financieros?» Negué con la cabeza. «Sin pruebas directas, parecerá una disputa familiar». «Entonces tienes que defenderte de otra manera», dijo Marcus, frotándose la barbilla pensativamente. «Tengo una idea». Al día siguiente, volvimos a la casa de verano. Marcus instaló un sistema de alarma sencillo pero eficaz, y yo seguí estudiando los documentos de mi padre. En la caja metálica encontré otra carpeta que no había visto antes. En ella había documentos legales con la firma de mi padre y copias con firmas claramente diferentes. «Mira», le mostré a Marcus. «Esta es la firma original de mi padre, y esta es la que utilizó Lorraine. La diferencia es pequeña, pero existe». «¿Y esto está en documentos oficiales?» «Sí, en contratos y órdenes bancarias». Revisé las fechas. Desde el momento en que mi padre enfermó gravemente y empezó a ir menos a la oficina. Por la noche sonó el teléfono. Era el señor Jennings. «Señorita Kincaid, me temo que tenemos un problema». Su voz sonaba preocupada. Su hermana ha presentado una demanda para que se le declare incapacitada por trauma psicológico tras la muerte de su padre. Solicita la tutela temporal sobre usted y sus finanzas. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. «No puede hacer eso». «Técnicamente, puede intentarlo. Tiene declaraciones de amigos preocupados e incluso un informe de un psiquiatra que supuestamente la ha tratado», suspiró el abogado. «Es un juego sucio, pero podemos defendernos. Lo importante es que no caigas en la provocación». Después de la conversación, salí al porche. El lago brillaba a la luz de la luna, y esa tranquilidad parecía tan lejana de la guerra que me había declarado mi hermana. «Está intentando declararme loca», le dije a Marcus cuando se unió a mí, «para hacerse con el control de mis finanzas y evitar que intervenga en la reunión del consejo». «Te tiene miedo», dijo él con sencillez. Por primera vez en su vida, Lorraine teme a su tranquila hermanita. Es una buena señal. Lo miré con sorpresa. ¿Buena? Significa que vas por buen camino. Y ella lo sabe. Por la mañana me desperté con una claridad inesperada en la mente. Ya no sentía miedo ni dudas. Reuní todos los documentos y me senté a elaborar un plan de acción detallado para la reunión del Consejo de Administración. Lorraine podía quitarme el trabajo, amenazar mi reputación e incluso intentar declararme incapacitada,
Pero no podía quitarme la verdad que por fin había encontrado, y no podía quebrantar la determinación que se fortalecía en mí con cada golpe que me asestaba. La última semana antes de la reunión del Consejo de Administración pasó como un solo día. El señor Jennings y yo trabajamos sin descanso, sistematizando las pruebas contra Lorraine. El abogado estaba impresionado por la minuciosidad con la que mi padre había recopilado los documentos. Su padre era un hombre muy metódico, comentó mientras clasificábamos los papeles en el salón de la casa de Marcus. Ha reunido pruebas prácticamente irrefutables de sus irregularidades financieras. Asentí con la cabeza mientras revisaba las copias de los extractos bancarios. ¿Sabe qué es lo más extraño? Según sus diarios, empezó a sospechar de Lorraine hace 3 años. ¿Por qué no hizo nada? El señor Jennings golpeó pensativamente la mesa con el bolígrafo. Quizás necesitaba estar completamente seguro. O... me miró. Quizá estaba esperando el momento adecuado. ¿Qué momento? Que estuvieras preparada. Esa idea no me abandonó en toda la noche. ¿De verdad mi padre había esperado a propósito para que yo pudiera enfrentarme a Lorraine? ¿Quería que por fin aprendiera a defenderme? A la mañana siguiente, mientras ordenaba las cajas que quedaban de la casa de verano, encontré una foto antigua. En ella, mi padre y yo estábamos en el muelle. Yo tenía unos 10 años, sostenía una cámara y sonreía ampliamente. Mi padre me había puesto la mano en el hombro y se le notaba orgulloso. Recordé aquel día. Mi madre había fallecido hacía poco, y mi padre nos había llevado a Lorraine y a mí al lago sin ella por primera vez. Yo estaba muy encerrada en mí misma, casi no hablaba. Entonces, mi padre me regaló aquella cámara, para que pudieras ver el mundo con otros ojos. Fue uno de los pocos momentos en los que sentí su sincero cariño. Saqué la misma cámara que había cogido de la casa de verano. Era una vieja Leica de carrete, y, sorprendentemente, todavía funcionaba. Obedeciendo un impulso repentino, salí a la calle y empecé a hacer fotos. El lago envuelto en la niebla matinal, el viejo embarcadero, los reflejos de los árboles en el agua. Marcus, que había vuelto de la tienda, me encontró allí. «No sabía que te gustaba la fotografía», dijo, dejando las bolsas en el porche. «Antes me gustaba». Bajé la cámara. Luego lo dejé. Lorraine decía que era una pérdida de tiempo. «¿Y tú qué opinas?» Me quedé pensativa. Me gustaba. A través del objetivo, el mundo se ve diferente. Se aprecian detalles que normalmente se pasan por alto. Y puedes capturar el momento, conservarlo para siempre. Entonces, ¿por qué no volver a ello?, dijo Marcus con sencillez. Ese mismo día encontré una tienda de fotografía en el pueblo y compré varios carretes. La fotografía se convirtió en una especie de terapia para mí. Cada mañana salía al lago y fotografiaba el amanecer, y luego me iba a explorar los alrededores. Poco a poco, empecé a notar cómo cambiaba mi percepción. Me volví más atenta. Empecé a ver la belleza en las pequeñas cosas. Al mismo tiempo, decidí cambiar por completo mi aspecto. Toda mi vida había llevado ropa discreta, tratando de no llamar la atención, como si quisiera ser invisible. Ahora, hojeando viejas revistas en la biblioteca, elegí un estilo completamente diferente, más llamativo y seguro. En la peluquería de la ciudad vecina, me decidí por un corte de pelo corto en lugar de mi habitual melena larga, que siempre recogía en una modesta coleta. La peluquera, una mujer enérgica de mediana edad, asintió con aprobación. «Ya era hora, querida. Tienes unos pómulos preciosos que hay que resaltar». Al mirarme en el espejo, apenas me reconocí. El pelo corto me descubría el rostro, haciéndolo más expresivo. Parecía más fuerte. Cuando volví a la casa de Marcus, se quedó un momento paralizado en la puerta. «Vaya», fue todo lo que dijo. «Te queda muy bien». Sonreí avergonzada, pero por dentro sentí una oleada de confianza. Eso fue solo el principio. 2 semanas antes de la reunión del Consejo de Administración, me puse en contacto con Emily, mi mejor amiga de la universidad, con la que había perdido el contacto hacía varios años. En parte fue por mi carácter reservado, en parte porque Lorraine la llamó una vez y le contó, en secreto, mis supuestos problemas con el alcohol. Para mi sorpresa, Emily se alegró de mi llamada. «Evie»,
Siempre supe que todo eso de que bebías era mentira. Eres la persona más sobria que conozco. Quedamos en una cafetería del centro. Emily trabajaba ahora como editora en una pequeña editorial y estaba casada con un profesor universitario. «Estás estupenda», dijo, mirando mi nuevo corte de pelo y mi ropa. «Hay algo diferente en ti, y no solo en tu aspecto. Han cambiado muchas cosas». Le conté brevemente la situación con la herencia, omitiendo los detalles más desagradables sobre Lorraine. «Siempre pensé que tu hermana era una zorra», dijo Emily con franqueza. «¿Recuerdas cuando, accidentalmente, derramó vino sobre mi vestido de graduación? Hablamos durante horas. Antes de irme, Emily me dio un fuerte abrazo. No vuelvas a desaparecer, ¿me oyes? Y si necesitas ayuda con esta batalla legal, mi marido es amigo de varios abogados». Regresé a la casa de Marcus con la sensación de haber recuperado una parte de mí misma que había perdido hacía mucho tiempo. Pero los cambios más difíciles se produjeron en mi relación con Marcus. Pasábamos juntos casi todo el tiempo. Preparábamos la cena, veíamos películas antiguas, paseábamos por el lago. Él me contaba sus viajes después del ejército, y yo le contaba historias de la biblioteca. Una noche, mientras estábamos sentados en el muelle viendo la puesta de sol, Marcus me tomó de la mano. Fue un gesto sencillo, pero instintivamente me aparté. «Lo siento», dijo en voz baja. «No, soy yo quien debe disculparse», negué con la cabeza. «Es solo que no sé confiar en la gente». «Lo entiendo», dijo él, mirando al agua. «Cuando te traicionan tus seres queridos, es difícil volver a abrirte». «No es solo por Lorraine», admití. «Había un chico en la universidad. Salía conmigo para tener acceso a mi padre y a sus contactos. Cuando me enteré, me dolió mucho». «No todas las personas son así, Evie». «Lo sé. Solo se necesita tiempo». Él asintió y no volvió a intentar cogerme de la mano. Pero algo cambió entre nosotros esa noche. Surgió una comprensión mutua que antes no existía. El día antes de la reunión del Consejo de Administración, el señor Jennings y yo hicimos el ensayo final de mi discurso. Todas las pruebas estaban cuidadosamente clasificadas en carpetas y se había preparado una presentación con los datos más importantes. «Está todo listo, señorita Kincaid», dijo el abogado. «Lo más importante es que mantenga la calma, pase lo que pase. Su hermana intentará sacarla de sus casillas». «No me dejaré intimidar», respondí con seguridad. He dejado que me manipulase durante demasiado tiempo. Por la noche, releí las últimas páginas del diario de mi padre. Una anotación me llamó la atención. Siempre pensé que Lorraine era fuerte y Evie débil, pero ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. Evie tiene una fuerza interior que su hermana no tiene. Lorraine consigue lo que quiere a cualquier precio, pasando por encima de los demás. Evie, en cambio, conserva su humanidad y sus principios. No es debilidad, sino un tipo especial de fuerza. Lástima que me haya dado cuenta tan tarde. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de amargura, sino más bien de aceptación. Mi padre me había visto tal y como era, aunque fuera al final. Ahora había llegado el momento de mostrar esa fuerza a los demás. La mañana de la reunión del Consejo de Administración amaneció soleada. Me puse un traje azul oscuro, que había comprado especialmente para la ocasión. Marcus me llevó a la oficina de la empresa, un alto edificio de cristal en el centro de la ciudad. «Te esperaré aquí», dijo al detener el coche. «Pase lo que pase, recuerda que ya has ganado. Has encontrado tu verdad y tu voz». Respiré hondo y salí del coche. El señor Jennings me esperaba en el vestíbulo. «Ya están todos los miembros del consejo», me informó. «Tu hermana también está allí». Cuando entramos en la sala de conferencias, todas las conversaciones se acallaron. 8 personas estaban sentadas alrededor de una larga mesa. Los miembros del Consejo de Administración, entre los que reconocí a varios antiguos socios de mi padre. Lorraine estaba sentada a la cabecera, impecable con su traje color crema y un maquillaje perfecto. Al verme, levantó ligeramente una ceja, pero no dijo nada. «Damas y caballeros», comenzó un hombre mayor al que recordaba como un viejo amigo de mi padre, Gerald Whitmore.
Nos hemos reunido hoy para discutir la distribución de los activos de Kincaid Industries, de acuerdo con el testamento de Robert Kincaid. Pero, según me han informado, tenemos un tema adicional en el orden del día. Señorita Evelyn Kincaid, tiene la palabra. Me levanté con el corazón latiendo con fuerza. Estimados miembros del Consejo, mi voz sonaba más segura de lo que esperaba. Hoy no solo estoy aquí como hija de Robert Kincaid, sino como persona que ha descubierto graves irregularidades financieras en las actividades de la empresa. Un murmullo recorrió la sala. Lorraine se enderezó en su silla y entrecerró los ojos. Antes de morir, mi padre llevó a cabo su propia investigación y descubrió un desfalco sistemático de fondos de la empresa, falsificación de documentos y doble contabilidad. ¡Es ridículo!, no pudo contenerse Lorraine. No tienes ninguna prueba. Al contrario, respondí con calma, y le hice un gesto al señor Jennings, que comenzó a repartir carpetas con documentos. Tengo todas las pruebas que reunió mi padre, incluidos extractos bancarios que muestran transferencias a cuentas offshore controladas por Lorraine Kincaid. Durante las 2 horas siguientes, presenté metódicamente las pruebas, respondí a las preguntas y rechacé los intentos de Lorraine de desacreditarme. Ella intentó negarlo todo, luego me acusó de falsificar documentos y finalmente, desesperada, afirmó que actuaba por envidia y venganza. Miembros del Consejo, mi hermana está inestable tras la muerte de nuestro padre. Ha creado esta fantasía para perjudicarme a mí y a la empresa. ¿Una fantasía? Puse sobre la mesa mi última baza, la memoria USB con la grabación de vídeo. Esta es la grabación de la conversación de mi padre con el director del banco en las Islas Caimán. Él obtuvo la confirmación de que tú controlas las cuentas. Cuando terminó el vídeo, se hizo el silencio en la sala. Lorraine se puso pálida. Propongo que hagamos un descanso, dijo finalmente Gerald Whitmore. El consejo necesita discutir lo que ha oído. Nos pidieron a Lorraine y a mí que esperáramos en la oficina contigua. En cuanto se cerró la puerta, se volvió hacia mí con el rostro desencajado por la ira. ¿Estás contenta?, siseó. Has destruido todo lo que he construido durante años. Tú misma lo has destruido todo, Lorraine, respondí en voz baja. Con tu codicia y tus mentiras. No me des lecciones. Tú, que siempre te escondías en tu biblioteca mientras yo hacía el trabajo de verdad. No tienes ni idea de lo que me ha costado todo esto. ¿Sabes cuál es tu problema? La miré directamente a los ojos. Siempre has pensado solo en ti misma. Para ti, la empresa no es un legado familiar, sino una mera fuente de dinero y poder. Ella se rió, pero no había alegría en su risa. Ya veremos qué dices cuando tus nuevos amigos se enteren de tus pequeños secretos. No tengo secretos, Lorraine. Todo el mundo tiene secretos, hermanita. Y yo sé algunas cosas sobre ti. 40 minutos después, nos invitaron a volver al salón. Los miembros del consejo tenían el rostro serio. Señorita Lorraine Kincaid, comenzó Gerald. El consejo ha examinado las pruebas presentadas y las ha considerado suficientemente convincentes para suspenderla temporalmente de su cargo de directora financiera hasta que se complete la auditoría completa de la empresa. También consideramos necesario remitir el caso a las autoridades policiales. Lorraine apretó los puños con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Señorita Evelyn Kincaid, continuó Gerald, de acuerdo con las instrucciones adicionales de su padre, que nos ha facilitado el señor Jennings, usted queda nombrada miembro temporal del Consejo de Administración, con derecho a tomar decisiones sobre el futuro de la empresa. Yo no me esperaba este giro. Gracias por su confianza. Cuando terminó la reunión, Lorraine se cruzó con mi mirada al otro lado de la sala. En sus ojos se leía un odio puro. Esto no ha terminado, me dijo en voz baja al pasar junto a mí hacia la salida. Me encargaré de que todo el mundo sepa con quién te acuestas realmente en tu casita del lago. No respondí. La victoria me dejó un sabor amargo. No quería una guerra con mi hermana, pero ella había tomado una decisión, y ahora ambas tendríamos que vivir con las consecuencias. Las 3 semanas siguientes pasaron como un torbellino. Tras la reunión del Consejo de Administración, se inició una auditoría financiera completa de la empresa. Los resultados superaron incluso las peores expectativas.
Lorraine había sacado del negocio casi el 20% de los activos en los últimos 5 años. No estuve presente en la reunión en la que se le presentaron los resultados definitivos de la auditoría a Lorraine. El señor Jennings me contó que ella estaba pálida, con la espalda recta, sin derramar una lágrima. Le ofrecieron 2 opciones: devolver voluntariamente todos los activos y abandonar la empresa o enfrentarse a un proceso penal. Ella eligió la primera. Cuando se firmaron los documentos y se transfirieron las cuentas a la empresa, esperaba sentir triunfo, alivio, incluso alegría. En cambio, sentí un extraño vacío. Había ganado la batalla, pero la familia estaba destruida para siempre. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó Marcus cuando le conté los resultados. Estábamos sentados en el porche de su casa, viendo cómo el sol se ponía sobre el horizonte del lago. Esa vista se había convertido para mí en un símbolo de paz en medio de la tormenta. No lo sé, respondí con sinceridad. Ahora la empresa es en parte mía, pero nunca quise ser una mujer de negocios. ¿Y qué quería ser? Me quedé pensativa. Toda mi vida me había esforzado tanto por cumplir las expectativas de mi padre o evitar conflictos con Lorraine, que casi había olvidado mis propios deseos. Ayudar a los niños a encontrarse a sí mismos a través de la creatividad, dije finalmente. En la biblioteca, vi cómo se abrían cuando encontraban el libro o la actividad adecuados. Siempre había soñado con crear un lugar donde los niños pudieran explorar diferentes tipos de arte: literatura, fotografía, pintura, música. ¿Por qué no hacerlo ahora?, preguntó Marcus sin rodeos. Al día siguiente, le pedí a Jennings que organizara una reunión con Lorraine. Intentó disuadirme, pero me mantuve firme. Teníamos que hablar, por última vez como hermanas, no como enemigas. Quedamos en un restaurante en terreno neutral. Lorraine parecía demacrada, pero seguía elegante con su sobrio vestido negro. Se sentó frente a mí, sin extender la mano para saludarme. ¿Qué quieres, Evelyn?, preguntó fríamente. ¿Disfrutar de tu victoria? No, negué con la cabeza. Quiero ofrecerte una alternativa. Ella levantó una ceja, esperando que continuara. El Consejo de Administración ha aceptado mi propuesta de no presentar cargos penales contra ti, comencé. Pero hay condiciones. ¿Cuáles? En primer lugar, deberás realizar un curso anual de rehabilitación financiera y psicoterapia. En segundo lugar, deberás pagar una indemnización, no a la empresa, sino a una fundación benéfica que voy a crear. En tercer lugar, los 3 primeros años trabajarás bajo supervisión. ¿Trabajar? Levantó los ojos con sorpresa. ¿Me estás ofreciendo volver? No a tu antiguo puesto, precisé. Pero sé que eres una comercial con talento. La empresa puede aprovechar tus habilidades si aceptas jugar según las reglas. Lorraine se quedó callada durante un rato, mirándose las uñas impecables. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Después de todo lo que he hecho, ¿por qué me das una segunda oportunidad? Porque eres mi hermana, respondí simplemente. Y porque sé lo que es sentir que tienes que demostrar constantemente tu valía. Por un instante, algo parecido a la vulnerabilidad se reflejó en sus ojos, pero rápidamente recuperó su fría expresión. Pensaré en tu propuesta, dijo, levantándose de la mesa. Pero no esperes que volvamos a ser una familia feliz. No lo espero, respondí con sinceridad. Pero quizá podamos dejar de ser enemigos. 2 semanas después, Lorraine aceptó mi propuesta. Nuestra relación seguía siendo tensa, pero había un atisbo de esperanza de que en el futuro pudiéramos reconciliarnos. Mientras tanto, empecé a hacer realidad mi sueño. Encontré un edificio de una antigua escuela de arte en las afueras, que necesitaba reformas, pero con un jardín precioso y habitaciones grandes y luminosas. Con la ayuda de Marcus, que resultó ser un restaurador con mucho talento, empezamos a convertirlo en un centro de desarrollo creativo para niños. ¿Qué te parece?, me preguntó cuando terminamos de reformar la sala principal. La luz del sol entraba por las altas ventanas y se reflejaba en las paredes recién pintadas. Me imaginé cómo se llenaría esa sala de voces infantiles, cómo leerían poemas, pintarían, fotografiarían y aprenderían a ver la belleza en las cosas cotidianas. Es perfecto,
susurré, incapaz de contener una sonrisa. Tú eres perfecta, dijo Marcus en voz baja, mirándome a mí, en lugar de a la habitación. En ese momento, de pie bajo la luz del sol, rodeada del olor a pintura fresca y madera, sentí por primera vez que estaba lista para abrirme a nuevas posibilidades, no solo en el trabajo, sino también en mi vida personal. Nuestra relación con Marcus avanzaba lentamente. Ambos llevábamos las cicatrices del pasado y no teníamos prisa por forzar las cosas. Él seguía trabajando en su taller de Pine Creek y venía a la ciudad los fines de semana para ayudar en el centro. Yo dividía mi tiempo entre la gestión de la empresa, con la ayuda de gerentes experimentados en los que mi padre confiaba, y la creación del centro creativo. ¿Qué tal si pasamos el fin de semana en el lago?, me propuso Marcus un viernes por la noche. Pareces cansada. Tenía razón. Llevaba meses trabajando casi sin descanso, sumergida de lleno en mis nuevas responsabilidades. Salimos temprano por la mañana, y al mediodía ya estábamos en la casa de verano. Me di cuenta de que Marcus lo había arreglado. Había reparado los escalones del porche, pintado las contraventanas y limpiado el camino hacia el embarcadero. ¿Cuándo has tenido tiempo?, le pregunté sorprendida. He venido los fines de semana, respondió encogiéndose de hombros. Este lugar es demasiado bonito para dejarlo deteriorarse. Pasamos el día paseando por la orilla del lago y haciendo fotos. Al atardecer, sentí cómo la tensión de los últimos meses me abandonaba poco a poco. ¿En qué piensas?, me preguntó Marcus mientras estábamos sentados junto al fuego, envueltos en mantas. En cómo ha cambiado todo, respondí, mirando el fuego. Hace un año era otra persona, callada, insegura, huyendo de los conflictos. ¿Y ahora? Ahora por fin siento que vivo mi vida, y no la que otros esperan de mí. Él me tomó la mano con delicadeza, y esta vez no la aparté. A la mañana siguiente me desperté con una decisión que llevaba mucho tiempo madurando en mi interior. Después del desayuno, le pedí a Marcus que me llevara al cementerio. La tumba de mi padre estaba bien cuidada. Al parecer, el jardinero contratado por Jennings hacía bien su trabajo. Dejé sobre la lápida un ramo de flores silvestres que había recogido por el camino. He descubierto la verdad, papá, dije en voz baja. No solo sobre Lorraine, sino también sobre mí misma. Sobre quién soy en realidad. El viento susurraba entre las copas de los árboles, como si me respondiera. Sabes, te he guardado rencor durante mucho tiempo, continué. Por preferir siempre a Lorraine, por no verme tal y como soy. Pero ahora entiendo que, a tu manera, intentabas protegerme de las decepciones, del dolor, de un mundo que te parecía demasiado cruel para tu hija menor. Hice una pausa para ordenar mis pensamientos. Gracias por tu último regalo. No por la compañía ni por el dinero, sino por la oportunidad de encontrar mi voz y mi fuerza. No te defraudaré. Marcus me esperaba en el coche, sin interferir en mi momento de despedida. Cuando me acerqué, simplemente abrió la puerta sin preguntar nada. Apreciaba ese rasgo suyo, saber dar espacio sin exigir explicaciones. De vuelta a la ciudad, le conté mis planes para el futuro. Ampliar el centro creativo, crear un programa de becas para niños superdotados de familias con pocos recursos, organizar un campamento de verano en el lago. ¿Y nosotros?, preguntó con cautela. ¿Tienes planes al respecto? Sonreí mientras miraba por la ventana los paisajes otoñales que pasaban rápidamente. Sí, pero no es un plan de negocios de 5 años con objetivos y plazos claros. Es más bien un viaje sin mapa, paso a paso. Me gusta ese enfoque, respondió él con una sonrisa. Yo tampoco tengo prisa. El Centro de Creatividad Infantil, Nuevos Horizontes, abrió sus puertas 2 meses después. A la ceremonia de inauguración asistieron representantes de la administración local, periodistas, futuros profesores y, por supuesto, niños con sus padres. Para mi sorpresa, también vino Lorraine, que se mantuvo al margen, pero al fin y al cabo, vino. Cuando terminó la parte oficial, se acercó a mí. Enhorabuena, dijo con discreción. Tu padre estaría orgulloso. Gracias. No supe qué más añadir. He empezado a ir al terapeuta, como me propusiste, dijo Lorraine de improviso.
Resulta que tengo un montón de problemas. Era tan poco propio de mi hermana, tan segura de sí misma, que no supe qué responder. Todos los tenemos, dije por fin. Lo importante es que estés trabajando en ello. Ella asintió, y tras una pausa, añadió. No sé si alguna vez mereceré tu perdón, pero intentaré no ser tan zorra como antes. Es un buen comienzo. Sonreí débilmente. Tras la inauguración del centro, mi vida entró en un nuevo ritmo. Dividía mi tiempo entre el negocio, que poco a poco aprendía a comprender y apreciar, y el centro creativo, que se había convertido en mi verdadera pasión. Los niños que venían aquí me recordaban a mí misma de pequeña, buscando su camino, su voz, un lugar donde los aceptaran tal y como eran. Marcus venía a menudo a ayudar, impartía clases magistrales sobre carpintería, arreglaba todo lo que se rompía y hacía fotos para nuestra página web. No nos apresuramos a definir nuestra relación, simplemente disfrutábamos de la oportunidad de estar juntos, conocernos y construir una relación de confianza. Día tras día, conversación tras conversación. Una noche, mientras paseábamos por el parque, me sorprendí a mí misma pensando que, por primera vez en mucho tiempo, era realmente feliz. No era la felicidad ideal de las películas románticas, sino una sensación tranquila y profunda de que todo estaba bien. Mi vida no se volvió perfecta. La relación con Lorraine seguía siendo frágil. La gestión de la empresa requería habilidades que aún tenía que aprender, y el centro necesitaba atención constante. Pero ahora tenía la fuerza interior para afrontar esos retos. Una fuerza que siempre había estado en mí, esperando el momento de manifestarse. Y por ese último regalo, estaba verdaderamente agradecida a mi padre, que quizá era lo que había querido para mí todo el tiempo. Amigos, vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. No olvidéis que la familia es el tesoro más preciado. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscribíos y dejad vuestros comentarios.